Bom dia. Ali dizemos bom dia, boa tarde, boa noite e vamos aprendendo aos poucos. Bueno, quería pedir oración por mi nieto que ayer salió de viaje para África. Cumplió sus 17 años y terminó su bachiller y quería que yo, el abuelo, convenciera a sus papis que él debería entregarse al ministerio de tiempo completo. Yo digo, no, ¿qué dijeron tus papis? Debe seguir en la facultad, en la universidad. Entonces él habló con ellos y hizo una negociación, ¿se dice? Un acuerdo, que ele vai estar 5 meses em Sudáfrica, depois 1 mês em Moçambique, onde vou encontrar-me com ele, e depois para a nova missionária que temos ao norte do Brasil. E aí em 2025, Deus mediante, volverá a... não é vida comum, não? Porque vida comum é servir a Deus. Pero volverá à vida deste mundo por um tempo, se preparando para o tempo completo no ministério. Então, hoje dia me enviaram um mensagem desde Johannesburgo e está muito contente. E realmente eu não sei se há maior ou mais grande felicidade que ver nossos filhos involucrados na obra de Deus. Eu não sei se há. Que cada de nós, os padres, os abuelos, tengamos este deseo y que oremos por esto, que nuestros hijos estén involucrados en el ministerio. Todos involucrados en el ministerio. Como médico, como carpintero, como zapatero, como abogado, pero involucrados en el ministerio. Usando la profesión como herramienta del ministerio y no al revés. Amén. La profesión es una herramienta, pero no es el tiempo completo, no es el corazón de nuestra vida. El corazón de nuestra vida es nuestro llamado al Señor. Amén. Bueno, quería traer a la memoria de los hermanos algunos puntos sobre los cuales hablamos en estos 2 días anteriores, y pedí a mi hermano que proyectara. Podríamos leer estos puntos que estoy poniendo acá, son realmente los fundamentos de esta charla que estamos compartiendo con los hermanos. Sí, son los fundamentos, la base. Estos puntos realmente son el resumen de lo que hemos hablado hasta ayer, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Pueden leer conmigo, por favor? El castellano de Google, ¿ok? Cualquier cosa, hablo con Google. Por favor, ¿pueden leer? Mira, lo que estoy diciendo aquí es que sin el Espíritu Santo es imposible el mismo vivir. Amén. Cuando Cristo dice que sin Él nada podemos hacer, no es una fuerza de expresión, es la realidad. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Estás convencido de esto o no? La cosa más básica de la vida humana es la respiración. No hay nada más básico que la respiración. Y yo he desafiado a los hermanos en los lugares por los cuales paso
hacer un pequeño ejercicio. Que el desafío es quedar más o menos 3 minutos sin respirar. ¿Qué te parece? 3 minutos. ¿Qué son 3 minutos? Es imposible quedar sin respirar. Y tú estás respirando porque el Espíritu de Dios te está permitiendo. Entonces, cuando Cristo habla nada, significa nada. Es que en la conciencia nuestra, cuando Cristo habla que nada podemos hacer, ¿qué comprendemos? Casi nada. Pero no es casi nada, es nada. Y como hablé anteayer, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, solamente una mención al Espíritu Santo. A partir de ahí, 19 menciones al Espíritu Santo, nos indicando que la vida espiritual, la vida con Cristo, el ministerio, solamente podemos vivir, ejecutar en el poder del Espíritu Santo. Había antiguamente una propaganda de la tarjeta American Express que decía: no salga de casa sin ella, sin la tarjeta. Eu digo que isso habla do Espírito Santo. Não salga de casa sem ele. Não te despierte, não te levante da cama. Uma vez um pastor me buscou e pediu minha oração, um pastor novo, e dizia: Jamé, há dias que me despierto me sentindo completamente impotente, me sinto incapaz de todo. Eu digo: vou orar para ti, para que esse sentimento cresça. E no dia que despertar, sentindo que és capaz de alguma coisa, te aconselho que vuelva para a cama hasta passar a crise. O sentimento de incapacidade, de impotência, de nulidade, nos hace buscar ao Senhor e depender dele. Que Deus nos haga perceber que somos fracassados, somos nada, pobres, miseráveis, desnudos. E se somos alguma coisa, somos em Ele, nunca sin Ele. Então, o primeiro pensamento. O segundo, por favor. ¿Podemos leer? No estoy escuchando, no sé si no están hablando, mis oídos están malos. Nuevamente del comienzo. El cuerpo. Amén. Ayer a la tarde yo hablé de un problema que nosotros tenemos y sobre el cual no oramos, que es la cuestión de la pereza. ¿Por qué no oramos el tiempo que debemos orar? Por la pereza. ¿Por qué no buscamos, nos profundizamos en la lectura de las Escrituras? Por la pereza. Y querer la pereza no es un espíritu. Porque muchas veces veo personas decir, reprendemos el espíritu de pereza. No es un espíritu, es una actitud. Y disculpar, hermanos, a los espirituales, la pereza no se bota por oración, se bota la pereza por el trabajo. ¿Me comprenden, no? Por supuesto que mientras trabajamos, oramos. Pero la única manera de combatir la pereza es el trabajo. El trabajo de la oración, el trabajo de la lectura de la Escritura,
el trabajo de salir de la casa, el trabajo de visitar a alguien. La pereza no puede tener espacio en la vida de un discípulo de Cristo. Amén. Entonces, cuando empezar a venir la pereza, haga algún trabajo. Pero una curiosidad. Por la observación, yo aprendí que hay perezosos tradicionales y perezosos activos. El perezoso tradicional es aquel que a él le gusta la cama, ¿cómo se dice? La almohada. El perezoso activo es aquel que hace muchas cosas, pero solamente hace aquel que a él le gusta. Si tú pides alguna cosa distinta, no va a ser. Esto le llaman del perezoso activo. Y este es un engañador. Porque a nosotros parece que es trabajador, pero no es. Hace aquilo que le parece bien, que le agrada. Pero el trabajo en la casa, en la iglesia, no es solamente lo que queremos hacer. Es lo que es necesario hacer. Amén. El tercer punto. Por favor. No podemos decir que tenemos fe sin tener obras, porque la fe produce las obras. La fe es el motor de las obras. Es imposible tener fe y no producir algo. Por eso que Santiago nos alerta que fe sin obra es como un cuerpo sin espíritu. Por favor, ponle atención en esto. Muchas veces la fe para nosotros es una cuestión de filosofía, pero fe en la Biblia no es filosofía. Es un poder que Dios nos da para creer y actuar. Amén. Entonces, fe y conducta, doctrina y práctica, amor y obra son inseparables. Y el cuarto punto, por favor, la misión ¿está claro? ¿Está claro? ¿Dónde es tu campo misionero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estemos? Amén. Es verdad que algunos piensan que Dios le ha dado un buen empleo para que tenga buena plata, para comprar una buena casa, para poner sus hijos en una buena escuela, para que tenga un buen sueldo, para que con este sueldo tenga una buena casa, un buen empleo, y así, per omnia secula seculorum, vamos manteniendo el status quo, como cualquier incrédulo. Dios nos ha puesto, ¿dónde estamos? Para que allí anunciemos las virtudes. Mire que no es para anunciar las obras, es para anunciar las virtudes. Obra es alguna cosa que una persona hace, virtud es una cosa que la persona es. Para hablar de la obra de Dios, cualquier persona, cualquier borracho, perverso puede hablar de la obra de Dios. Pero solamente quien conoce a Cristo por dentro puede hablar de las virtudes de Dios. Y esa es nuestra misión, hablar de las virtudes de Dios, hablar de quién Dios es. No necesito tener una predicación muy profunda, muy complicada, pero debemos anunciar lo que Dios es, porque lo que Dios es transforma a las personas. Entonces, donde estuviéramos, allí es nuestro campo misionero. A mí me gusta de citar una situación que percibo que hay en los varios lugares donde viajo,
que es un lugar donde parece que hay un demonio de murmuración. Y cuando la persona llega en ese lugar, empieza a murmurar. Es en las colas. La fila. ¿Has percibido? Que la persona entra en una fila y empieza a murmurar. Murmura contra el gobierno, murmura contra aquel que va a atender, empieza a murmurar. Querido, aprovecha el tiempo en la fila para hablar de Cristo para aquele que está cerca de ti. Y si la fila fuera larga, mejor todavía. Porque va a tener tiempo de preparar a la persona para el bautismo. No murmura. Porque ele é um espaço para anunciar a virtude. Não entra no caminho do mundo. Não sei que parece a ti, mas a mim me parece que há um espírito de murmuração em todas as filas. Parece que ele está na fila junto. Chegou ali, é contaminado. Mas as filas são uma boa oportunidade de falar de Cristo. E tu podes começar a falar, usando qualquer coisa. Eu tenho algumas desvantagens com relação a isto. Primeiro, eu não sou evangelista. Segundo, sou muito tímido. Aunque não les pareça que sou tímido. É que Deus me ha ensinado a deixar a timidez en el dormitorio. Tenho esses defeitos. Eu sou de uma região de Brasil donde as pessoas são muito calladas. Então tenho esses 3 grandes defeitos. Não sou evangelista, sou tímido, não, e sou de um lugar onde as pessoas são quietas. Pero eu he aprendido que necessito, eu he aprendido que eu necessito falar do amor de Deus a las pessoas. Então uso as coisas que aí estão. Hablar del tempo, hablar de los precios. Mira, las cosas están caras. Sí, por eso debemos confiar en Dios. Una vez estaba en un vuelo, iba de São Paulo para Europa, y tomó asiento a mi lado un señor de cabelos como un nórdico, como un noruego, cabelos casi blancos. Y digo, Señor, ¿qué voy a decir? Que parecía alemán, parecía sueco. Yo no sé hablar alemán, no sé sueco. ¿De qué voy a decir? Y eran 11 horas de viaje. Entonces estoy allí orando y le abre un periódico. Era un periódico en portugués. O sea, hablaba portugués. Y cuando él habló en la página de política, yo dije, mire, parece página policial, ¿no? La página de política en Brasil parece página de policial. Ele dizia, as coisas em Brasil não estão muito boas. Ele trabalhava para um partido político e estava indo para Portugal para ali viver. Estava desistindo de Brasil. E eu comecei a falar com ele. E disse, mira, eu creio que a única solução para o Brasil é volvermos à monarquia. Ele mirou a mim, ¿tú estás louco? Eu digo, não, é o que creio. E monarquia absoluta, sem parlamento. Ele abriu seus olhos assim, estava, como? Eu digo, quando os brasileiros se rendirem ao Rei Jesucristo, o Brasil vai cambiar. Ele parou e aí começamos a falar e fomos falando. Tu podes tomar qualquer coisa para entrar. Me compreende? Aprovechar a oportunidade. E quando não vier, criar a oportunidade. Para esto estamos. E o quinto ponto. ¿Está? El lugar donde comienza a vivir la vida llena del Espíritu es dentro de mi hogar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
¿Estoy correcto? Así es. Y voy a hacer una pregunta y no pido que nadie haga sus manos, ¿ok? Pregunta a los hombres. En esta semana, en el mes pasado, ¿cuántas veces tú has orado con tu esposa, con tus hijos, con imposición de manos? ¿Cuántas veces en este mes tú has celebrado la Santa Cena en la casa con tus hijos? ¿Cuántas veces en esa semana tú has doblado, se dice, doblado la rodilla? ¿Cómo se dice? Así es. Las rodillas para orar con tu esposa y con tus hijos. Para que comprendamos mejor la idea, haga un esfuerzo de imaginación conmigo. Vamos a decir que tú y tu esposa están en una isla. No hay nada más ali, solamente tú y tu esposa. ¿Cómo sería la vida de iglesia entre tú y tu esposa? ¿Cómo sería la vida de iglesia? ¿Usted no leería la escritura juntos? ¿Usted no oraría juntos? ¿Tú no bendecirías a ella y ella no bendeciría a ti? Yo creo que no es necesario que Dios nos ponga en una isla. Que empecemos a vivir la vida de iglesia desde ahora. Desde ahora. Amén. Hay un texto en la Escritura que está en 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 5, que yo estaba leyendo y como que ele ha saltado de la hoja de la Escritura y vino. 1 de Crónicas 22, 5, que habla de una actitud de David con relación a la construcción del templo. Y este texto tiene una expresión muy interesante, que dice que David juntó material y preparó todas las cosas para que Salomón pudiera construir. Y el texto, el versículo, tú puedes conferir, por favor, si así está en castellano. Y el verso termina con una frase que para mí estaba enigmática, que dice que entonces David preparó el material antes de su muerte. Esta frase, antes de su muerte, me impresionó. Porque yo creo que no hay nada en las Escrituras que esté demasiado. Y no hay nada que debería estar que no esté. Entonces la palabra de Dios es exacta. Todo lo que allí está es para nuestra edificación y todo lo que allí está sirve para nuestro consuelo, esperanza y edificación. Pero esta frase que él preparó antes de su muerte me trajo perplejidad, porque nadie hace cualquier cosa después de la muerte. ¿Qué les parece? Cuando tú paras de respirar, tú paras de actuar. Nada más. Pero ¿por qué Dios puso esta frase? Y les confieso que pasé algunos días meditando y orando. Señor, ¿por qué esta frase? ¿Por qué esta afirmación? Hasta el momento que eureka, descubrí, comprendí. ¿Cuándo es antes de mi muerte? ¿Cuándo es antes de mi muerte? ¿Ah? Ahora. Ahora. ¿Cuándo vamos a morir? Puede ser unos minutos más. ¿Sí o no? ¿Quién aquí está seguro que va a vivir 10 minutos más? Nadie. Entonces, ¿cuándo es ahora? Es ahora. ¿Cuándo debemos vivir lo que sabemos? Ahora. No tenemos mañana. También no tenemos pasado. La única cosa que tenemos es este momento.
Então devemos estar aqui com todo o coração. Devemos ser completamente intencionales e completamente involucrados em lo que estamos oyendo e em lo que estamos haciendo. Amém? Então, estás aqui, deve estar de todo coração. Não está pensando em lunes, no cheque que debes pagar. Não, não. Lunes talvez vendrá. Pero aqui estamos. Aqui estamos. Este momento é o momento que Deus ha escolhido para traernos aqui, para cambiar nossas vidas. Amém, queridos? Bueno, a partir deste ponto, neste ponto, hablamos de lo que Deus hizo Pedro escrever com relação à família. ¿Se acuerda que tomamos desde o capítulo 1, trabalhando em coisas grandiosas, em coisas transcendentales? Passamos por capítulo 2, versículo 9, quando Deus nos habla de nossa identidade e também habla de nosso serviço, não? Depois hablamos, a partir do versículo 19 do capítulo 2, de como Cristo reaccionava a las provocações. E afinal chegamos en el hogar. ¿Se acuerda? Llegamos en el hogar. Y Pedro entonces habla a las mujeres cómo deben se comportar en la casa, como Cristo. Habla como los hombres deben se comportar en la casa, como Cristo. Entonces el patrón es la persona de Cristo y cómo él actuaba. Ese es el patrón. Y el texto, versículo 7, termina diciendo que nosotros somos co-herederos de la misma gracia de vida. Amén. O sea, antes de sermos esposo y esposa, somos hermanos. Interesante que Pablo emplea este vocábulo cuando él dice que también yo tengo el derecho de llevar conmigo una mujer hermana. Es un eufemismo para esposa, mujer hermana. ¿No? Y a Dios gracias. Las parejas son hermanos. Por eso debemos ver una vida cristiana como hermanos en la casa. Pero ¿cómo termina el verso 7 de 1 de Pedro 3? ¿Cómo termina? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas o interrompidas. O sea, queridos, si la vida de la casa no fuera vivida con sabiduría, con discernimiento, corremos el riesgo de que nuestras oraciones sean interrumpidas, no llegan delante de Dios. ¿Qué te parece? ¿Es grave o no? Hay maridos y mujeres que están orando, pero Dios no los está escuchando. Es como un cable se dice, de electricidad, donde la tapa, ¿cómo se dice? Lo que cobre, lo que... No, a parte de afuera del cable. ¿Sí? Está perfecto. Pero el hilo lá dentro está interrompido. Y tú intentas prender la lámpara, no enciende. Intenta poner en marcha el motor, no prende. ¿Por qué? La oración está interrumpida. Tal vez ahí esté la respuesta. ¿Por qué no tenemos más vida de poder en la iglesia? Porque no hay más sanidades, porque no hay más milagros, porque no hay más conversiones, porque la oración está interrumpida. ¿Y dónde se interrumpió? En la casa. No hay pecados particulares. No hay pecados que no atinjan, se dice, la vida de la iglesia.
que no lleguen la vida de la iglesia. Lo que somos como familia, esto se manifiesta en la vida de la iglesia. Entonces, ¿dónde debemos empezar a producir una transformación, una renovación? En el hogar. ¿Y dónde en el hogar? En la relación del hombre y la mujer. La vida de oración. Y no estoy seguro aquí en Chile de cómo es, pero hay una dificultad tremenda entre las parejas en Brasil, porque a los hombres no les gusta, no sé, de orar con la esposa. No sé si es el mismo acá. Y los hombres brasileños son muy testarudos. Porque si la mujer dice, querido, vamos a orar, ahí que no ora. Porque la mujer está queriendo dominar. ¿Cómo? Invitar para orar e intentar dominar. Si estuviera invitando para pecar, para robar un banco, para contrabandear droga, pero está llamando para orar. Y algunos hombres brasileños, por supuesto, no está hablando de aquí porque no los conozco. Yo iba, pero tú has pedido, tú quieres dominar mi vida, entonces a partir de ahora no voy. Testarudo. Falta de entendimiento. Las mujeres oran más y invitan más porque son más sensibles. No es que son más espirituales, es que son más sensibles. Mi mujer, mi esposa, era una mujer de mucha oración. Mucha oración. Con respuestas de oraciones tremendas. Su muerte fue una respuesta de un pedido de oración de ella. Ella pedía al Señor, quiero ir. Y Dios habló, venga, y se fue. Así. Yo sé porque Dios me ha revelado. Mucha oración. Y después de su muerte, yo agarré un cuadrito, whiteboard, como se dice que se puede escribir, y un pizarrón. Y allí estaba, tal día, tal hora, orar con tal hermana. Tal día, tal hora, orar. Estaba allá en el cuadrito. Y después, muchas mujeres me decían, Jamé, yo tenía un tiempo de oración con tu esposa cada semana, cada mes. Y dije, Señor, ¿dónde encontraba el tiempo para orar tanto? Es una de las tareas más tremendas de la oración. Ana servía a Dios en oración y ayunos. La oración es la declaración de nuestra impotencia. Cuanto más nos sentimos impotentes, más oramos. La oración no es una cuestión religiosa, es una cuestión de necesidad. ¿Qué les parece? Por supuesto, a mí me parece mejor que los padres inviten a la familia a la oración. Pero si tú estás ocupado con muchas cosas, afanado con muchas cosas, ¿qué tal si la hermana empezara a invitar, querido, vamos a orar juntos? Y por favor, sea manso. Digo, sí, querida. Porque es tu hermana que está te invitando, querido. Me parece que a los hombres a ellos no les gusta de orar, porque en la oración somos verdaderos. ¿Sí o no? Y no queremos hablar la verdad cerca de alguien. Y puede ser que la persona diga, amén, sí, Señor, esto es. ¿No? El hombre dice, Señor, soy miserable. La mujer, sí, Señor. Verdad, Señor. Revela a tu siervo. Es una broma. Por supuesto. ¿Cuál es la importancia, entonces, de la familia en la obra de Dios? ¿Estamos conscientes de la importancia de la familia en la obra de Dios? ¿Estamos conscientes? Déjame mostrarte algunas cosas. En primer lugar,
Todo grande empreendimento, se diz empreendimento, de Deus em la história passou por famílias. Todos grandes empreendimentos de Deus. A partir de la criação, quando Deus criou a terra, criou o jardim, el Edén, e trajo o homem para que administrara a obra. O homem, hasta um certo ponto, era o rei de la criação e administrava para o Senhor. E a Escritura diz que ele cuidava, ponia nome a los animales, e houve um momento que a Escritura diz que não se hallava uma ajuda idônea. Lo que me chamou a atenção é que não se hallava. Ou seja, alguém buscava. Não era Deus. Porque Deus sabia onde a mulher estava. Sim ou não? O problema é que o homem estava mirando hacia fora e a mulher estava dentro. Parece que há uma dificuldade entre nós os homens de não encontrar o que buscamos, não? Sim ou não? Parece que hoje estou bombardeando os homens, não? Não. Estou falando de características. Quantas vezes tu perguntas a la mulher, onde está meu calcetín tal? Está na ropera, em tal cajón. E tu vas mirar e não está. E ali a mulher lhe olha e está. Pero ¿sabe o que eu descobri? As mulheres hacen mágicas, porque não estava. Querido, esto é herencia de Adão. Buscava e não encontrava. Porque buscava em lugar equivocado. Hasta que Deus lhe puso a dormir. Porque lhe faltava uma ajuda idônea. Quem ia ajudar a mulher a administrar as coisas de Deus? Ou seja, o matrimônio foi criado para servir a Deus. O matrimônio não foi criado para a felicidade do homem. A felicidade vem quando servimos ao Senhor. A felicidade não está em pessoas. Nenhuma mulher pode ser um homem feliz. Nenhum homem pode ser uma mulher feliz. Quem nos hace felizes é o Senhor. Por favor, nadie pode casar esperando realizar-se no matrimônio. Porque o matrimônio não realiza. Por isso os divórcios. Porque a pessoa casa com a pretensão de ter felicidade. E a felicidade não está aqui. A felicidade está em Ele. Ou seja, pessoas carentes, se diz carentes? Carentes, que se casam. E ai de la pessoa que se casa com alguém carente. É pior quando dois carentes se casam. Dizemos em português que é uma polilha, se diz? Polilha sem perro. La pulga sem perro. São duas pulgas sem perro. Um tentando chupar o sangue de outro. Por favor, os jovens, não busquem felicidade no matrimônio. E busca mulher ideal. Não há homem ideal. Não há mulher ideal. A palavra ideal está dizendo, é uma ideia. E a ideia não existe. Não existe. Bueno, agora vamos a Adão. Primeira grande obra de Deus. Uma pareja para administrar as coisas dele. Amém? El hombre administrador, la mujer su ayuda idónea. La palabra idónea significa que tiene la capacidad para cumplir sus tareas. Es un sentido de la palabra idónea. Después,
Cuando la creación, cuando los hombres se alejaron de Dios, Dios llamó ¿a quiénes? Noé. Pero no Noé solito. Noé y su casa. Noé y su casa. Y me encanta la historia de Noé. Porque parece que Dios buscó a alguien que no sabía, porque llamó a Noé para construir una arca. Pero ¿qué hacía Noé? Era un agricultor. Aquí está otro patrón de Dios. Llamar a los que no son. Ese es otro patrón de Dios. Llamar a los que no son, para que Él pueda realizar su obra a través de personas que no saben, que no son, que no tienen capacidad, como es mi caso. Y llama a Noé. Y como hablé ayer o anteayer, no me acuerdo, la grande obra de Noé no fue la construcción del arca, fue convencer a la familia de una visión espiritual. No había lluvia. No había lluvia. ¿Y cuál era la palabra de Dios para él? Va a llover. Y en causa de esta lluvia, que será tanta, tú debes construir un arca. Ahora mira, una propuesta de ingeniería naval para un agricultor. Y los científicos, al analizar el arca, a partir de ahora con todas las herramientas, dicen assim, era imposible para un hombre construir aquilo. Sí, es verdad, pero Dios estaba con él. Pero la arca no fue la gran tarea. La gran tarea fue llegar en la casa, hablar a la esposa sobre algo que no existía. Y la esposa cree en él, los hijos creen en él. Y él está con su familia y sus hijos durante casi 100 años, juntos, sin desistir. Para mí fue este grande milagro en la vida de Noé. ¿Qué les parece? Las primeras personas que debemos convencer de la visión del Señor es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Queridos, por favor, pon su atención en esta historia. Usa tu imaginación y piensa Noé llegando en la casa, reuniendo a la familia y dice, querida familia, va a empezar a llover. Y los niños, ¿qué dijeron ellos? Los unos a los otros. El papi ha tomado nuevamente. ¿Por qué está hablando de cosas incomprensibles? No. Aceptaron y se involucraron. Mientras las personas iban envejeciendo y muriendo, los hijos, la familia, allí estaba. Amén. Bueno, después de Noé, ¿quiénes? ¿Quiénes? Abraham. Pero no solito, con Sara. Y aquí hay una, como se dice, una información muy interesante. Porque Dios llama a Abraham y su casa, su familia. ¿Quién era la familia de Abraham? Sara. Cuando los hijos nacen, la familia crece, pero la familia era la mujer. Ese es un concepto que necesitamos agarrar. Porque muchas parejas con los últimos hijos se casan, no tienen razón para vivir juntos. Porque la familia se fue. No. Mi familia es mi esposa. Cuando estaba en São Paulo, volviendo para la ciudad donde estaba morando, donde mi esposa murió, yo estaba en el aeropuerto, en la sala de embarque, y con aquel sentimiento que siempre tenemos cuando estamos volviendo a la casa. Estaba allí y mi corazón decía, estoy volviendo a la casa. Sufrió un impacto muy grande, porque yo ya no tenía casa. No había casa para dónde volver. La casa no es un lugar, es una relación. Tu esposa es tu casa, es el lugar de tu descanso. Tu marido es tu casa, es el lugar de tu descanso. No descansamos en lugares, descansamos en personas. Y ese es un concepto hebraico. Yo no sabía que era un concepto hebraico. Entonces, cuando Dios habla a Abraham y su casa, está hablando de Sara.
Sara era la casa de Abraham. Era su lugar de refugio. Y así deben ser las parejas. Amén. Lugar de refugio. Ali tenemos nuestro refugio. Ali tenemos nuestro descanso. Y tú conoces la historia de Abraham. ¿Qué más podríamos decir? Hay muchas cosas a decir. Pero quiero llamar su atención para Jeremías 44 y 45. No necesita abrir, basta apuntar. Jeremías empezó su ministerio a los 11 años de edad. Y durante 23 años él predicó la palabra, invitando al arrepentimiento, invitando a que las personas de Israel, los judíos, volvieran al Señor. Capítulo 44 y 45, tiene una historia muy triste. Cuando Jeremías llega para las personas, invita a volver a quemar incenso a Dios de los cielos, a volver su corazón para el Señor. En ese momento, las mujeres llegan delante de Jeremías y dicen: mira, mientras quemábamos incenso al Rey de los cielos, al Señor, faltaba pan en nuestros hogares. Pero a partir del momento que pasamos a quemar incenso a la Reina de los cielos, no nos ha faltado pan en la casa. Percibe como la necesidad muchas veces nos hace huir de la voluntad de Dios. Y dijeron: no vamos a parar de quemar incenso. Y por si acaso, nosotros estamos haciendo esto sin acuerdo de nuestros maridos. Y en causa de esta desviación, se dice, ¿cómo se dice? Desvío. El pueblo de Dios fue para la cautividad, el cautiverio. Porque hubo un problema en las familias. 70 años después, las familias están volviendo para Jerusalén. Y tú vas a encontrar eso en el libro de Nehemías. Nehemías empieza a traer el pueblo para la reconstrucción de los muros, para la restauración de las puertas. ¿Y cómo hace Nehemías? Capítulo 3, capítulo 4 de Nehemías, hay alguna expresión muy interesante. Junto de y al lado de. Pero la que nos importa ahora, cada familia construyendo delante de su puerta. ¿Ha escuchado? Cada familia trabajando en su parte del muro. O sea, cada familia aquí tiene la responsabilidad de edificar el muro de protección para la iglesia. La restauración de la iglesia pasa por la restauración de las familias. Y la restauración de las familias pasa por la restauración de los hombres. No hay avivamiento permanente en la iglesia si este avivamiento no pasa por los hombres. Joel 2:28 habla del derramamiento del Espíritu Santo. Pero en el capítulo anterior hay una convocación de Dios para que los padres y los sacerdotes fueran al altar. Si queremos una iglesia renovada, los hombres deben ser renovados. ¿Algún no me puede decir amén? Es nuestra tarea. Es nuestra parte. Y así los muros son restaurados. Yo no sé si tú has estudiado Nehemías. A mí me encanta Nehemías, estoy estudiando Nehemías desde 77. Estoy estudiando Nehemías, hace muchos años. Y hay detalles tremendos. Y la restauración de los muros no fue solamente restauración de muros, fue la restauración de una nación. La iglesia de Dios necesita de una restauración. Hay mucha mezcla, muchas cosas que no son de Dios. Y ese es nuestro trabajo, trabajar en la restauración de la iglesia del Señor. Amén, queridos. Hace falta tiempo para seguir la Escritura mostrando
Pero ¿cómo termina el llamado Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los últimos versos? ¿Qué dice? Yo enviaré Elías, el espíritu de Elías, y él restaurará, y él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué te parece? La restauración de la tierra pasa por la familia. ¿Cómo comienza Mateo? Con genealogía. Tal persona es padre de este, que es padre de este, que es padre de este, que es padre de este. O sea, la restauración de la afiliación y de la paternidad. Amén. Bueno, hay un punto aquí que yo voy a saltar y después vamos a volver en él. Cuando Cristo mira a las multitudes en Mateo 9 y ve las multitudes afligidas, exhaustas, como ovejas sin pastor. Y el texto dice que Jesucristo estaba sanando, trayendo cura para toda enfermedad y dolencia, y Él llama a sus discípulos y les ordena que oren para que Dios enviara pastores para su mies. Y esos que oraron, Dios los envió. Él les da varias instrucciones. La primera instrucción es, aquí está el tema de la predicación donde fuera. Anuncia, arrepentíos porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese es el mensaje que debería llevar. Una otra instrucción, no leve cintos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se ponía la bolsa con el oro? Era un cinturón donde se ponía el oro, las monedas. Y también no le ve alforje. El cinturón es una profesión que yo llevaba. El alforje era las personas que pasaban pidiendo. O sea, no lleve profesión y ni pide en el camino. Porque digna el trabajador de su trabajo. O sea, yo sostengo a aquellos que me envío. Esa es la lección. Y la tercera instrucción, entra en una ciudad y busca en la ciudad quien en ella es digno. Busca una casa digna y entra en esta casa y no salga de allí hasta que salga de la ciudad. O sea, el problema era falta de pastoreo. ¿Dónde Jesucristo mandó empezar a resolver la situación? En las casas. Es en las casas donde el pastoreo sucede. No es aquí en ese lugar. No es aquí que recibimos pastoreo. Es el ambiente chico, donde podemos hablar nuestras situaciones, donde podemos recibir oración específica. Ali, en las casas dignas. Pero, ¿qué es una casa digna? Interesante que Él nos manda buscar una casa de creyentes, que todavía no había. Una casa digna. ¿Qué es una casa digna? Una casa digna es aquella familia que decimos, solamente falta ser cristiano. Una vida moral, una vida correcta, son personas dignas. La Biblia tiene una persona digna, la historia de una persona digna, que es la casa de Cornelio. Vamos a pensar un momentito en la casa de Cornelio. ¿Te acuerdas de la historia? ¿Sí o no? Cornelio estaba en su casa. Pedro estaba en Jope. Y subió para orar mientras la comida estaba siendo lista. Y tuvo una visión. Y en este momento Cornelio tuvo una visión.
¿Se percibe cómo Dios hace sincronizar las cosas? Dios es tremendo. Dios es tremendo. Y a Cornelio, ¿qué habló Dios? Manda en Jope, le llama a un hombre para te hablar las palabras de la vida. Porque Dios dijo que las oraciones y las limosnas de Cornelio subieron delante de Dios. Y Dios no respondió directamente. Dios quería que una persona que experimentara la salvación testemunhara para Cornelio. ¿Y quién era este hombre? Pedro. Y ahí bajó ¿cómo se dice? Un lienzo con todos los animales impuros. Y Dios dice a Cornelio, Pedro, levanta, mate y come. Y Pedro habla una cosa que es imposible juntar. No, Señor. Es una cosa incoherente. Porque si es Señor, es sí. Entonces Pedro hace a la mágica de juntar, no, Señor, pues 3 veces. Pero finalmente va a la casa de Cornelio. 4 días después, llega a la casa de Cornelio. La casa de Cornelio está llena de personas. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Tú eres Cornelio, ¿sí? No importa si eres mujer o hombre, ahora tú eres Cornelio. Tú estabas orando. Y Dios te dio una revelación a través de un ángel para llamar a una persona en una ciudad, para hablar a ti, en un nombre desconocido, para hablar a ti un mensaje que no sabías cuál era. Y tú llegas en tus parientes, en tus vecinos y dices, mira, quiero que tú vayas en mi casa para escuchar un nombre que no conozco, hablar una palabra que no sé cuál es, porque un ángel me ha mandado. ¿Tú irías? ¿Tú irías? Ahora, me permite mi imaginación. Cornelio golpea en la casa del vecino y dice esas palabras locas. Estaba orando y un ángel me apareció y manda llamar un nombre que no sé quién es, y va a hablar una cosa que también no sé qué es. Y quería invitarte para ir a mi casa para escuchar también. Y la persona miraba a ti y decía, no sé, está un poco raro. Pero siempre cerca de nosotros hay una mujer prudente. Y dice, querido, vení acá. Es verdad que la charla de Cornelio está un poco rara, pero es Cornelio. Es Cornelio, no es una persona cualquiera. ¿Y cómo encuentra Pedro la casa de Cornelio? Con parientes, con vecinos. Porque quien trajo las personas a la casa de Cornelio no fue un mensaje, fue la vida de él. Esto es una casa digna. ¿Sabe qué sucede? Tranquilo. Tranquilo. ¿Sabe qué sucede, queridos? Que el Evangelio muchas veces no es acepto. No es porque no creen en el Evangelio, es porque no creen los evangélicos. ¿Sí o no? El Evangelio sigue. El problema son las personas que creen en el Evangelio, que no viven una vida, como dice, coherente, sincronizada con el Evangelio. Entonces Pedro encontra a Cornelio y la casa de Cornelio es encontrada por el Señor. Estoy hablando entonces de Mateo 9, para solucionar el problema de falta de pastoreo. Jesucristo manda que vayan a las casas. Con eso no estoy diciendo que debemos meter el tractor y derrubar los templos.
Estoy diciendo que la vida de la iglesia no puede ser baseada en los templos. Debe ser baseada en las familias. Amén. Y tú puedes tomar toda la segunda carta de Lucas, ¿no? Los Hechos, y ver cómo la familia ocupaba espacio. Y finalmente en Romanos 16, en este entonces había millares, tal vez 500,000 personas en Roma. ¿Dónde estaban esas personas? Por las casas, por las cuevas, por las tumbas. Ahí estaban. Y allí la vida de la iglesia se manifestaba. Amén, queridos. Bueno, ¿cómo termina el Nuevo Testamento? Antes de esto, ¿qué dice Romanos 8:29? Sin leer. Porque aquel los conoció de antemano, predestinado, glorificado, para que sea una familia de muchos hijos semejantes a él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener su familia. Yo seré para vosotros padre, seréis para mí hijos e hijas. Yo seré para vosotros Dios y seréis para mí hijos e hijas. Y finalmente, ¿cómo termina Apocalipsis? Con una boda. Con una boda. ¿No te parece que esa existencia de Dios no está ahí para nos enseñar lo que quiere Él? Que el proyecto de Dios pasa por la familia, es baseado en la familia, y que son familias que hacen la obra de Dios, no son personas solitas. Con eso no estoy diciendo que los solteros no deben hacer la obra de Dios. Estoy diciendo que familias son el sustento de la obra de Dios. En santidad, en firmeza de propósito. Bueno, ¿cuál es la idea? Es que Dios quiere. ¿Te acuerdas de Juan 3:16? En versión moderna. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere poner hogares en cada calle de la ciudad de donde vivimos, para que allí resplandezca nuestra luz y nuestros vecinos encuentren al Señor. En realidad lo que Dios quiere es poner en cada calle, en cada barrio, hogares redentores. Hogares donde las personas vendrán buscar la palabra de Dios. Nosotros teníamos una vecina que era muy católica. Y vivíamos las dos casas delante de un templo católico, uno de los más grandes de mi ciudad. Y él es muy asiduo, se dice, asiduo a las misas, a los eventos. Pero cuando había una situación anormal en la casa, ¿dónde ella iba? En mi casa. No iba a la misa, no iba al cura, iba a mi casa. Realmente no sé qué ella vio. Cuando los hijos empezaron a enamorarse, los padres vinieron a nuestra casa y dicen, escúchame, ¿qué dice la Escritura sobre enamoramiento? Cuando la madre, la señora, la abuela, se quedó enferma en el hospital, estaba en estado muy terrible, vino a mi casa y dijo, ¿tú puedes hacer una visita a mi mami? No fue al cura. Cuando su hijo se ha casado, nos llamó en la iglesia católica para la ceremonia y pidieron que yo y Irene estuviéramos allí cerca del cura. Y después de casado, un día sonó el timbre de la casa y cuando vi era la señora que estaba llorando alto y nos abrazó muy fuerte y decía, me llamaba de Jamé, me dice, Jamé, haga alguna cosa. ¿Y qué está sucediendo? Dice, mi nuera está con leucemia. Haga alguna cosa. Como si yo pudiera hacer alguna cosa.
y necesitaba de transfusión de sangre. Entonces, en ese momento oré con ella y hablé con un amigo de São Paulo, que es pastor de una congregación muy grande. Y digo, miren, está en el hospital, está una muchacha que está en esa situación, por favor, pide a los hermanos que van allí a donar la sangre. Queridos, fue mucho más sangre que esta muchacha necesitaba. Y se ha sanado totalmente. Dios quiere poner hogares de refugio. Dios quiere poner las calles, hogares abiertos, para recibir personas que están tristes, abatidas, desesperanzadas. La idea de hogares redentores es muy clara en la Escritura. Había un lugar que para Cristo, para Jesucristo, era un lugar de descanso. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba esta casa? Betania. ¿Quién vivía en esta casa? Lázaro, Marta y María. Y un predicador hablando de eso, hablaba que Jerusalén era el lugar del trabajo, Betania era el lugar del descanso. Trabajaba todo el día y a la noche iba para casa a descansar. Nuestras casas deben ser Betania para Cristo. Y eran amigos. ¿Cómo yo sé que la familia de Lázaro era amiga de Cristo? Por una cosa muy simples. Muy simples. Un día está Jesucristo en el living, charlando con un grupo de personas. Y junto, ¿quién está? María. ¿Y dónde está Marta? En la cocina, tal vez preparando un quibe, esfija, alguna cosa así. Está atrás. Y Marta llega para Jesús y que dice a Jesús. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dice? Marta a Jesús. ¿No te da que eu esté trabajando afanada y mi hermana aquí sentada? ¿Y qué contestó Jesús? Marta, Marta, ¿por qué me persigues? ¿Fue só así? No, eso no fue. Mira, cuando tu pariente, cuando tu hijo, cuando tu mujer está haciendo alguna cosa equivocada, según tus ojos, y está cerca de una visita ilustre, ¿tú llamas la atención de la visita o de tu pariente? ¿Qué harías tú si fuera Marta? Dices, María, por favor, querida, ¿quieres venir conmigo a la cocina? Quiero hablar contigo una cosita. Así bien delicada. No, ela habla con Jesús. Isso significa que eran amigos. Eran amigos. Y cuando Lázaro muere, Marta encuentra a Jesús en el camino. ¿Y qué habla a Jesús? Una reprensión. Si tú estuvieras aquí, mi hermano no había muerto. Una reprensión. Y solamente se reprende a amigos. Después viene María. ¿Y qué habla María? El mismo. Porque eran amigos. Eran hermanos. Entonces la casa de Marta y María es un lugar de reposo de Cristo. ¿Tu casa es un lugar de trabajo o de reposo para Cristo? ¿Es un lugar donde Él viene para reposar o viene para trabajar? La casa de Priscila y Áquila. ¿Se acuerdan de este matrimonio? Que Priscila y Áquila estaban juntos. Y Pablo, hablando de este matrimonio, dice que él agradecía a Dios. Primero porque esta pareja hospedaba la iglesia. Había un grupo, una iglesia en la casa de Priscila y Áquila.
Entonces agradece por eso, pero también agradece porque esta pareja estuvo dispuesta a dar su cabeza por la vida de Paulo. Y él dice, no solamente yo agradezco, pero las iglesias de Cristo agradecen la disposición de ellos al sacrificio. O sea, era un hogar redentor. Y podíamos pasar por otros lugares. Pero quiero terminar hablando de un lugar redentor. Había en Judea una pareja que estaba desposada, pero todavía no vivía juntos. Y la muchacha, alrededor de sus 15 años de edad, recibió la visita de un ángel. ¿Y qué habló el ángel para ella? Desposada, virgen, ¿y qué habló el ángel? El Espíritu Santo va a visitarte. Tú tendrás un hijo. ¿Qué habla María? No quería hablar el nombre. ¿Qué habla María? Para hoy, que sea hecha en mi tu voluntad. Con esa disposición de corazón, María estaba se disponiendo a ser pedreada. Estava se disponiendo a ver sua família avergonzada, porque era uma novia embaraçada, era uma vergonha e deveria ser apedreada. Queridos, trazer Jesus ao mundo traz riscos para nós outros. Não é alguma coisa que não seja arriesgada. Ele se entrega. E José, que a Escritura chama de justo, ve sua novia embarazada e diz: eu vou protegê-la. Eu vou huir para que as pessoas pensem que eu ha hecho isto. Era um homem justo. Pero Deus intervino e diz: não, a obra é minha, quédate com ela. E qual foi o ministério desta pareja? Trazer Cristo ao mundo. Trazer Cristo ao mundo. Pergunto, qual é o ministério de tu casa? Se não for trazer Cristo ao mundo. Se não for manifestar Cristo ao mundo. E no caso de José e Maria, isso de forma carnal. Pero nosotros de forma espiritual. Pero esta es nuestra tarea. Está embarazado del Hijo de Dios. Está lleno del Hijo de Dios. Para que podamos manifestar el poder, la gracia, la gloria de Dios. Les invito en esta mañana a disponer los corazones para que nuestros hogares sean hogares redentores. ¿Qué les parece?